A lo largo de nuestra existencia como seres humanos pensantes, hemos ido desarrollando diversas teorías acerca de la vida en este planeta, acerca de nuestra propia evolución, teorías de todo tipo, para todos los gustos y sin pruebas claras ni contundentes, pues cada quien elige qué creer, lo que le resuena. Pues bien, en la doctrina espírita hay un libro en específico que nos habla al respecto de esto, con lo que los espíritus nos vienen a contar. Desde cómo fue creado el planeta, cómo evolucionó la vida y qué papel juega el Maestro Jesús en todo esto. Psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de Manuel en 1939, ojo al dato, 1939, vamos a ver de qué trata el libro El Camino de la Luz. Pues sí, el Maestro Jesús, como arquitecto de nuestro mundo, está detrás de todo, uniendo las dos teorías más populares que tenemos al respecto, creacionismo y evolución de las especies, que casualmente no se excluyen mutuamente, sino que se complementan. O sea, sí, Dios hizo el universo ayudado por sus arquitectos divinos, como el Maestro Jesús, pero se valió para crearlo de las leyes físicas, de las leyes universales, de las leyes de la evolución. En este libro, Emmanuel comienza hablándonos de la comunidad de espíritus puros a la que pertenece el Maestro Jesús. Sorpresa para muchos quizás, pero sí, hay más, hay muchos seres más como el Maestro Jesús, que son gobernadores de los planetas. Por otras informaciones no de este libro, sabemos que el Maestro gobierna 5 planetas, entre ellos uno del sistema estelar de Capella, otro de la Tierra, obviamente, y otro que es Quirón, que es ese planeta al que están enviando actualmente ya a las almas de los reprobados de la Tierra, en esa famosa separación del trigo de la cizaña. Los otros 2 planetas que gobierna el Maestro, la verdad no recuerdo cuáles son, pero sí sé que son 5. Él es el gobernador de nuestro planeta y no solo eso, sino que también es su creador. Estas informaciones podrán parecer chocantes, lo sé, lo comprendo, para algunos de ustedes podrán parecer inverosímiles, que pues, no les dan crédito, lo sé, es normal. De hecho, también al inicio de este libro, Emmanuel habla de cómo estas grandes verdades por eso han tenido que ser reveladas de a poquito a la humanidad, de a poquito, de acuerdo a su nivel de conciencia en cada época de la historia, de acuerdo a lo que puedan manejar de la información. Dice que la ciencia y la religión y el conocimiento han ido lentamente avanzando y develando estas grandes verdades y lo van a seguir haciendo hasta llegar al punto en que se compruebe todo lo que el espiritismo expone. Por eso les decía, ojo al dato de 1939, porque muchas de las informaciones expuestas aquí ni siquiera se sabían en esa época y se han venido comprobando a través de los tiempos. De hecho, también en el espiritismo se tiene un dicho que cuando la ciencia compruebe algo contrario a lo que la doctrina afirma, nosotros los espíritas estamos obligados a cambiar de parecer, porque somos eminentemente una doctrina lógica y científica, y si se demuestra algo, entonces tenemos la obligación de cambiar de parecer. Pero es que ha sido al revés. Los espíritus revelan grandes verdades y aunque la ciencia se burla de repente de ellos, con el tiempo van descubriendo que, ¿qué creen? Que así eran las cosas. Entonces los espíritus que vienen a comunicarnos estas grandes verdades están tan seguros de lo que dicen, están tan seguros de lo que es, porque ellos están en contacto con las grandes verdades, que lo dicen y no tienen miedo a someter estos conocimientos al juicio de la ciencia y al juicio del tiempo, porque la ciencia, se dice, con el tiempo va a comprobar todas estas verdades dichas por el espiritismo. También nos dice Manuel, hablando del
grupo de espíritus buenos, de espíritus puros al que pertenece el Maestro Jesús, nos dice que solamente 2 veces se han reunido en el espacio que corresponde aquí a la Tierra, no directamente en el planeta, quizás en el espacio que la rodea, y dice, se han reunido solamente 2 veces, o sea, habían reunido solamente 2 veces hasta el momento en el que habían escrito ese libro, en 1939. Dice, una vez fue cuando el Maestro Jesús creó el planeta y otra cuando él decidió encarnar como hombre aquí. Y gracias ahora a Chico Javier, a su mediunidad y a sus psicografías, pues sabemos que ya hubo una tercera vez en que estos grandes espíritus se reunieron aquí en la Tierra, y eso fue cuando el ser humano pisó la luna. Bueno, ahí se respondió una gran duda que muchos de repente hemos tenido, ¿no? Si realmente el hombre pisó la luna, si viajó a la luna, pues aquí nos dicen que sí. Y ese momento, cuando el hombre pisó la luna, fue un momento definitorio para nuestra evolución y para nuestro planeta, porque este grupo, junto con el Maestro Jesús, con el gobernador de nuestro planeta, se reunieron para decidir nuestro futuro, para darnos una prórroga de 50 años. El Maestro Jesús consiguió que nos dieran esa prórroga porque no, los demás no querían, pero él abogó por nosotros para comenzar esta nueva etapa de la transición. No es que se comience la transición ya viene de más atrás, pero sí seguía una nueva etapa. Entonces era como que denle 50 años más y para ver qué tanto puede evolucionar el hombre, ¿no? Entonces el Maestro Jesús consiguió esta prórroga de 50 años que terminó precisamente el 20 de julio del 2019, del año 2019, que está tan grabado en la memoria de todos nosotros por lo que ocurrió con el COVID, ¿no? Que fue precisamente, por eso les digo que fue una transacción que se hizo. Estaba a punto de estallar una guerra mundial en aquel momento, y la cambiaron o sea, la divinidad permitió mejor que floreciera lo del COVID en vez de la guerra, porque la guerra nos iba a atrasar. Ya hablaremos en un video sobre la cuestión de la transición planetaria, de fecha límite, de data límite y todo esto, las condiciones que se tenían que cumplir durante estos 50 años. Había ciertas condiciones que el planeta tenía que cumplir, y si no las cumplía, eran como 2 líneas de tiempo, como yo lo he visto, eran como 2 líneas de tiempo de cosas que iban a suceder. Si el hombre lograba llegar a esa fecha, al 20 de julio del 2019, sin guerra nuclear, era una línea de tiempo, que es la que estamos viviendo. Si hubiera sucedido la guerra nuclear antes, estaríamos viviendo totalmente otra cosa diferente, que eran las profecías que muchos ya habían dado de destrucción, de que el hemisferio norte iba a quedar inhabitado, y que íbamos a tener los sobrevivientes, o los que sobrevivían, se iban a tener que ir al polo sur, ¿no? Es otra línea de tiempo, pero bueno, ya hablaremos más particularmente de ese tema cuando hablemos de data límite. Por ahora, quedémonos con esto que estamos tratando en este libro, que ya sabemos cómo y quién creó nuestro planeta, ¿no? Inicialmente, como lo dice la ciencia, pues sí, era una roca incandescente en el espacio, llevando a cabo sus procesos transformadores, terraformadores a través de millones de años, enfriándose de a poco, creando una atmósfera, océanos, que cuando estuvieron listos, nuestro arquitecto, nuestro Maestro Jesús, depositó en el océano precisamente el germen de la vida, así como lo dice la ciencia, ese famoso caldo de cultivo que da origen a las formas de vidas primigenias unicelulares. Pues sí, así fue. Lo que les digo, no se excluye la teoría del creacionismo, de que Dios creó el mundo, con la teoría de la evolución de las especies. Es que se unen para dar una mejor explicación de cómo fueron las cosas. Todo está hecho y diseñado con una sabiduría inconmensurable por parte de nuestro Maestro, quien iba resolviendo una a una las cuestiones que iban aflorando en la física de nuestro planeta para generar el ambiente propicio para que surgiera en su momento la vida inteligente, o disque inteligente que somos, ¿verdad? Porque no nos podemos llamar enteramente inteligentes. Vean cómo tenemos el planeta.
Bueno, y nos platican que él iba modificando cuestiones de la atmósfera, poniéndole capas, poniéndole filtros para que la energía cósmica, la energía magnética no dañara, para que se crearan todas esas capas que hoy la ciencia sabe y conoce como la ionosfera, la magnetosfera, la capa de ozono, y todo esto fue dispuesto para permitir que la vida aflorara en el planeta, ¿no? Porque eran filtros para la energía cósmica, para todos esos rayos que hacen mal a nuestra piel, por ejemplo, o a la vegetación, que en un inicio, en un planeta, en un protoplaneta sin atmósfera, pues no sería capaz la vida, porque todo se achicharra, ¿no? Pues si entra la energía directa del sol, la energía cósmica, no sobrevive nada. Entonces necesitábamos como esas capas de bloqueador planetario que el maestro fue resolviendo y fue diciendo, a ver, aquí le ponemos esto, le ponemos lo otro, diseñando con tanto amor cada detalle que me parece fantástico. Pero pues sí, no crean también que el Maestro Jesús hacía todo solo. Esto no funciona de esta manera. O sea, él también tiene sus colaboradores espirituales, sus arquitectos, todo un contingente de ingenieros que trabajan para él, siguiendo sus indicaciones, para modificar el fluido energético planetario de tal manera que se fuera organizando la vida aquí, ¿no? Es que es una organización, son como jerarquías, o sea, sí, el maestro es el gobernador, pero pues el gobernador no hace todo solo, delega a sus ángeles, a sus guardianes, a los que van a hacer ese trabajo más preciso, que tienen también todo el conocimiento y toda la sabiduría para hacerlo. Y tal como lo dijo Darwin, o sea, del caldo de cultivo salieron las primeras formas de vida, simples, acuáticas, y fueron evolucionando con esa supervisión divina. Por supuesto que, dice Manuel, es que el ser humano fue sustituyendo este nombre de la providencia divina por la madre naturaleza. Dice, pero es exactamente lo mismo, es esa inteligencia divina detrás de que sucedan las cosas, era una conciencia divina. Y pasan miles de años entre un punto y otro, no son los 6 días que dice la Biblia, o sea, no, dice, pues días, a lo mejor días para Dios que pueden ser miles de años, millones de años, no un día para Él, pero sí, dice, es un proceso natural que llevan las cosas, son miles, millones de años entre un punto de evolución, de dominio de ciertas especies y que pasan a ser otras, y que pacientemente estaba siendo vigilado por estos ingenieros de la vida, por estos arquitectos del planeta. Se iban dando las cosas y salta la vida de repente del mar a la tierra, y era una tierra convulsionada por una geología dinámica, porque en esa época, imagínense cómo estaba el planeta totalmente en ebullición, ¿no? Buscando también su equilibrio, porque es un ente vivo nuestro planeta, no lo veamos como algo muerto, es un ente vivo que tiembla, que se mueve, que se agita, que tiene calor en las entrañas. Entonces en aquella época tenía mucho más, estaban los volcanes a todo lo que daba, estaba en un estado de ebullición, y poco a poco, con el paso de los millones de años, se fue calmando y fue llegando ese momento en que la vida iba a aflorar de nuevas formas. Entonces empezaron a ver plantas exuberantes, esa vegetación gigante que llenó todo el planeta, con esa atmósfera cargada de humedad, de reptiles gigantes, de dinosaurios que nos tenemos ahí en la imaginación, o que pues hemos podido ver en los museos, ¿no? Los restos de estos animales tan imponentes. Nos cuenta Manuel que los arquitectos del mundo, los subordinados del Maestro Jesús, pues sí, dice, experimentaron un poco sí con la creación, porque iban puliendo los diseños, o sea, ellos diseñaban animales y más o menos les daban forma genéticamente y todo, y si de repente pues eran así como medio feitos, ¿no? Y ya le iban puliendo el diseño de una manera, ajustándolos a la energía planetaria. Por eso hay evidencia de animales que realmente eran monstruosos en el pasado, como estos dinosaurios gigantescos y otras cosas, ¿no? Que eran gigantes, muchos de ellos son parientes antiguos de los animales que tenemos incluso hoy en día, pero que ya en nada se parecen porque los fueron puliendo en el diseño. Dice, solo el escorpión, nos comenta que solo el escorpión queda, que es un animal diseñado de aquella época, y sí se quedó exactamente
con el mismo diseño, dice, tiene la misma forma de antaño. Quizás antes por el gigantismo eran mucho más grandes, ¿verdad? Y ahora han reducido su tamaño, algunos, hay unos muy grandes, pero sí conservan el mismo diseño. Y nos dice, y llega el momento que todo planeta espera, ¿no? Que aparezcan ya los primeros vestigios de lo que a la postre será la vida inteligente, que serán los seres humanos. O sea, sí fue el simio, como dice Darwin, sí lo fue, pero también fuimos creados por Dios, pero también fuimos creados por los huestes de Dios, por estos equipos de arquitectos, de ingenieros genéticos. De alguna manera es una mezcla de ambos. Les he comentado en otras ocasiones cómo, llegado este momento, no solamente aquí en este planeta, en todos los planetas, cuando llega a este punto de evolución del planeta, que ya se tiene que sembrar la simiente de vida inteligente, el gobernador del planeta, en este caso el Maestro Jesús, le toca elegir cuál raza animal ha sido la que se ha adaptado mejor al planeta, cuál tiene las mayores posibilidades de sobrevivir y de evolucionar. Y en este caso, pues fue el simio, se eligió al simio, que era su genética a la que se le iba a adherir el principio inteligente de la vida, ese gen que nos hace diferentes de los animales. Y eso fue hecho científicamente, no es magia, es ciencia, y así lo hicieron. Y aquí es donde les comento, por eso en cada planeta, quitándonos, creo que estoy hablando aquí con personas de mente abierta, que sabemos y que creemos en la pluralidad de la existencia de la vida en los planetas, ¿verdad? Que hay más vida en otros planetas, vida inteligente. Bueno, pues en cada planeta este proceso se hace, por eso hay distintas formas de seres humanos. Estamos nosotros que nos conocen como la forma adámica, hay otros que son como reptiles, hay otros que... ¿Por qué escogieron un reptil para ponerle la simiente de la vida inteligente? En otros a lo mejor fue un león y parezcan leones. Tengo un conocido que una vez dijo que él tuvo contacto con un extraterrestre que tenía alas y parecía un pájaro. Entonces imagínate que un ave fue la mejor adaptada a aquel planeta y a esa ave le pusieron el principio inteligente de la vida, y entonces la vida se desarrolló, la vida inteligente, con estas formas, y eran seres humanos con alas que podían volar. Y dices, oh, wow, cuánta cosa no debe existir en el universo que uno no conoce, y uno con su mundito cerrado aquí en la cabecita. Pero imagínense, ¿no?, la vastedad de la vida que hay en el universo. En fin, pues aquí en nuestro planeta eligieron el simio, le aplicaron esta simiente de vida inteligente y comenzó su desarrollo ya no como simio. Siguieron las dos líneas, los simios siguieron siendo simios y la nueva especie empezó a evolucionar ya por su cuenta, ¿no? Pasaban los tiempos y siguieron esta evolución, siguió la experiencia del envase biológico. Eso es lo que estamos hablando aquí, porque el espíritu, el principio del espíritu, el espíritu sí fue creado directamente por Dios. El espíritu tiene otra trayectoria. Aquí en el espiritismo se dice que el principio activo, el principio del espíritu, fue muchas cosas antes de llegar a ser un ser humano. O sea que no como inteligencia, sino como principio de la vida. Nosotros encontramos este principio de la vida en plantas y en animales. Entonces si hay alguien dice que fuimos plantas, que fuimos animales, el principio de la vida lo fue. Nosotros no teníamos conciencia todavía de ser un individuo, de ser nada, ¿no? Era como una conciencia colectiva. En fin, la historia del espíritu es distinta. Aquí estamos hablando del envase biológico, que en su momento recibía también ya un espíritu humano, porque nosotros no somos nomás esto que tocas, que es la materia. Esto es el vehículo en el que tú caminas. Tú eres lo que está dentro, tú eres el espíritu,
tú a la siguiente vida vas a venir y vas a tener otro recipiente, vas a tener otro vehículo en el cual andar. Entonces no eres nada más esto, ¿no? Entonces, digamos, los vehículos de aquel entonces eran como los primeros modelos que también se fueron perfeccionando, que fueron mejorando su diseño, ¿no? De la imagen del hombre de las cavernas, que era problemático, que era violento, fue haciéndose más dócil porque el espíritu ganaba experiencia, se iba haciendo más humano, con características más humanas. Igualmente la biología, entonces ya iban de la mano espíritu y biología, trabajando y moldeando este modelo de lo que somos ahora, ¿no? Y dicen que ahí llega el turno, por ejemplo, de las civilizaciones de Lemuria y de la Atlántida, que así que vaya que existieron y que cada una marcó una etapa de aprendizaje y de evolución para la humanidad, o involución desafortunadamente. Les dicen de Lemuria, sabemos que fue una civilización que terminó destruida, pues sí, que se hundió. Y de la Atlántida, no en este libro, pero sí en otras informaciones, nos dicen que fue la combinación de seres, que ahí había seres que algunos eran más elevados que otros, y otros pues no tanto, que los elevados fueron emisarios del Maestro Jesús, que vinieron a ayudar a impulsar a la evolución del planeta, pero que se confundieron, que se sintieron superiores, ya saben, la vieja historia del ser humano, y que se destruyeron también. Dice que en esa época de la Atlántida hubo una gran tormenta solar, que en esas épocas terminó interfiriendo con la genética de los habitantes y que el resto les restó capacidades mentales y biológicas. Entonces que fue como un freno para la evolución, que ya iba muy encaminada en la época de la Atlántida, y fue como un freno, pues por la misma maldad del hombre, ¿no? Siempre lo he dicho, si no tienes la capacidad espiritual para manejar ciertos dones o ciertas circunstancias, puedes hacer mucho daño. Entonces, ¿qué pasó? Pues fue un freno, ¿no? ¿Para qué tener tanto avance y tanta capacidad mental si lo vas a usar para la maldad o para autodestruirte? Entonces pusieron ciertos candados, me imagino. No nos explican cómo, cuándo, por qué, no. Es muy ligera esta información. Pero pasó. Y pasan las épocas y llega el tiempo de los reprobados de Capella, que también ya hablamos de ellos. Sí, lo sé, yo sé que es una historia no muy romántica de nuestra creación, que es bastante dura, sí, es bastante cruel por momentos, pero a mí sí me parece real. Y sé que muchos se sobresaltan al querer solo ver que fuimos creados como por un experimento. A mí no me gusta verlo así, yo prefiero ver que es el tremendo recorrido que hemos venido haciendo como seres, ¿no? Desde el principio del espíritu hasta nuestro principio biológico, ese envoltorio de la materia. No sé, también se me hace increíble todo lo que hemos venido evolucionando. Pero bueno, pues también cada quien elige qué creer, ¿no? Por ahora, bueno, hay que seguir con lo que dice el libro. Es tan interesante que nos resume el paso del hombre por este planeta a través de los tiempos, de las generaciones, de los pueblos, de los distintos estadios de conciencia que hemos tenido, porque es importante conocer el pasado y saber qué nos aguarda el futuro próximo, ya que estamos en plena transición planetaria. Pues bien, hablábamos de los degradados de Capella, ¿verdad? Un sistema estelar que podemos ubicar en la constelación del Cochero. Nos dicen que la mayoría de sus planetas ya están regenerados, que ya tienen otras condiciones de vida diferentes a la nuestra, que es de expiación y pruebas. Pero que cuando uno de sus planetas, de que el Maestro Jesús también es gobernador, cuando ese planeta iba a hacer la transición, iba a hacer ese salto de evolución, había un grupo rebelde de almas que se complacían en vibrar bajo, en ser malos, que no habían ido a la par de la evolución de las demás personas en su planeta, y pues que los reprueban, ¿no? Y que les dice, ¿sabes qué? Pues que te va a tocar repetir el curso en la Tierra. Se dice incluso que participaron de una guerra nuclear y que Chico Javier era uno de esos militares culpables de aquella masacre.
Entonces el Maestro Jesús habló con ellos, les explicó y los trajeron para acá, como espíritus. Como espíritus, no crean que llegaron las naves, no. Como espíritus a reencarnar en la raza incipiente del planeta. Aquí les voy a leer este pequeño fragmento. Dice: así recibió Jesús a la luz de su reino de amor y de justicia aquella multitud de seres sufrientes e infelices. Con su palabra sabia y compasiva exhortó a estas almas. Lamentable construir conciencia cumpliendo los deberes de la solidaridad y de amor en el esfuerzo de regenerarse. Les mostró los inmensos campos de lucha que se desplegaron en la tierra, envolviéndolos en el halo bendito de su misericordia y de su caridad ilimitada. Bendijo sus lágrimas santificadoras, haciéndoles sentir los triunfos sagrados del futuro y prometiéndoles su colaboración diaria y su venida por venir. O sea que Él les prometió que iba a regresar con ellos. Les dijo: van a ir a este planeta, pero no van a estar solos. Yo voy a regresar algún día. Aquellos seres angustiados y afligidos que dejaron tras de sí todo un mundo de afectos, a pesar de sus corazones endurecidos en la práctica del mal, serían exiliados a la cara oscura del planeta terrestre. Caminarían en la noche de los milenios, con anhelo y amargura. Reencarnarían entre las razas ignorantes y primitivas, recordando el paraíso perdido en los lejanos firmamentos. Durante muchos siglos no verían la suave luz de Capella, pero trabajarían en la tierra, acariciados por Jesús y consolados en su inmensa misericordia. Es triste, ¿no?, imaginar eso. Imagínate que estás estudiando una carrera y que todos se van a graduar, y que tú por tus errores sabes que te dicen: es que tú vas a empezar de nuevo. ¿Cómo? ¿De nuevo? ¿Toda la carrera? Sí, toda, porque nada sirvió de lo que hiciste. Es triste. Ay, así que muy probablemente muchos venimos de allá. Venimos de otros planetas y nos dieron la oportunidad de continuar aquí en la Tierra, ¿no? ¿Cómo saberlo? Por ahí dicen: pregúntale a alguien si cree en la reencarnación. Si te dice que no, sin pensarlo, ese ser es originario de la Tierra. Si te dice que sí, sin pensarlo, es que ese ser no es de aquí, porque en su interior lo sabe. Sabe de la reencarnación, sabe de las otras existencias, sabe de los planetas, sabe de todo. Y extraña su casa, así como E.T. con el dedito, que ve el cielo, ve las estrellas y dice: ay, algo me llama, ya está mi casa, yo no soy de aquí, ¿qué es esto? Y muchos de nosotros hemos sentido, ¿no?, esa angustia que no sabes de dónde viene, que dices: es que yo no soy de aquí, es que cómo puede ser este planeta, es que ya me quiero ir, es que es ese anhelo por un hogar que dejamos en las estrellas. Los de Capella se quedaron aquí reencarnando, aprendiendo. Algunos al cabo de los siglos regresaron a Capella por merecimiento, otros siguen atrapados aquí en el sistema reencarnatorio de la Tierra. Su llegada al planeta se le conoce como el surgimiento de las razas adámicas por Adán y Eva, que se presume es una metáfora para este nuevo hombre y esta nueva mujer que llegaron al planeta, porque sí nacían en las razas primigenias, en las razas de cavernícolas de aquí, de la Tierra, pero su avance espiritual les hacía tener mayor inteligencia. Entonces, aunque nacían ahí en las cavernas, o ya traían otra inteligencia y empezaron a desarrollar las civilizaciones, y sí le dieron un impulso de evolución a la Tierra, porque no es lo mismo dejar a los cavernícolas que solo saber cuántos miles de años descubren el fuego, descubren la rueda, descubren etcétera, 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 a que lleguen inteligencias que ya recuerdan intuitivamente cosas y se les da un empujón. Y eso fue lo que pasó. Nos cuenta este libro que se establecieron principalmente en Asia y en parte de África, que eran 4 grupos, los que venían de Capella: los arios, los egipcios, los hebreos y las castas de la India. Se dice que los arios, de los arios descienden todas las razas blancas de la tierra, incluyendo los latinos, los celtas, los griegos, los germanos, los eslavos. Y de estos 4 grupos, solo los egipcios antiguos, los de la época dorada, fueron los que pudieron regresar a Capella. Y no todos, obviamente, quedaron los que seguían reprobados. Incluso algunos de esos 4 grupos
que llegaron ya eran enemigos desde Capila, ya tenían sus discrepancias y siguieron aquí esas discrepancias, como podemos ver actualmente que se ha traducido en la guerra que estamos viendo actualmente. Entonces, esas enemistades son mucho más antiguas, ya provienen hasta de otro planeta, imagínense ustedes. De esos 4 grupos ahora hablaremos de Egipto. Aunque los sacerdotes egipcios en su época sabían que había un solo Dios para complacer a las masas de bajo nivel de conciencia, sí les permitieron adorar a muchos dioses, pues sabían que había conocimientos que no podían ser difundidos a todos, que no eran para las masas, no con el nivel de conciencia que tenía el planeta en general. Entonces fue este conocimiento muy cerrado, el de la escuela hermética, recuerdan ustedes, de Hermes Trismegisto y de todo esto. Era un conocimiento cerrado, solo para los iniciados, digamos, conocimiento disponible solo para los que estuvieran abiertos a comprender. Pero de ese culto de varios dioses que tenía la masa, pues fue lo que se difundió más y llegó esa traducción a Grecia, con los griegos que también desarrollaron su cultura en base a muchos dioses. Los egipcios y su culto a la muerte era por el recuerdo que tenían también inconsciente de esa degradación de Capela a la tierra. Se inventaron toda una cosmogonía a partir de eso, de recuerdos inexactos, de intuiciones, porque recordando los egipcios de la época dorada, no es que tuvieran todo el conocimiento así, que supieran tal cual, siempre son esas intuiciones, siempre son esto que nosotros creemos así, que nos parece que es así, y se combinan grandes verdades con otras formas nuevas y se hace una mezcla de muchas cosas. No todo es tan puro como a veces creemos, ¿no? Que si se fueron estos egipcios antiguos de nuevo a Capela es porque hicieron todo perfecto. No, pues es que también tenían sus equívocos, pero casi todo era bueno y los empujaba a ser mejores y los empujaba a evolucionar, y ese esfuerzo les valió para que el maestro les permitiera regresar. O sea que no tenían la claridad de todas las verdades, pero sí una buena idea de cómo eran las cosas. Dicen que tenían la capacidad de magnetizar las tumbas de sus faraones y que de ahí provienen tantos sucesos extraños que se han narrado a través de la historia en esos lugares. O sea, aparatos eléctricos que dejan de funcionar, incluso aviones que sobrepasan por ahí, que sobrevuelan y que se descomponen al volar ahí por las pirámides, muertes insólitas, etcétera. Todo este misterio alrededor de las pirámides. Así es porque tenían una capacidad de magnetizar esos lugares de manera muy fuerte, ¿no? Y bueno, dice que el maestro, recuerdan que el maestro les había hecho una promesa a estos seres que llegaron de Capela, de que no los iba a abandonar, de que un día iba a regresar y que iba a caminar entre ellos. Así que para recordárselos, les envió emisarios a contar esa verdad, a advertirles de su venida, y fueron a todos los pueblos, o sea, a China, a la India, a Egipto. Por eso algunos estudiosos en la actualidad dicen, el otro día me tocó ver en un documental que decía esto, no, es que la historia del nacimiento de Jesús es un plagio, es una mentira, se lo robaron de tal cultura, porque que Jesús nació de una virgen es un plagio, porque también había esas historias idénticas en otras culturas, en la India, en China, con tanto detalle que se la robaron, que no es así. Y fíjate que no es así, no es que haya sido un plagio, es que fue un aviso que se les dio como profecía a todas las civilizaciones, y entonces la coincidencia es porque se les dio exactamente la misma información. Y curiosamente esta es una de las pautas para reconocer cuando una información espiritual es verídica. Cuando uno estudia espiritismo, se empiezan a acercar a ti personas que dicen, yo tengo mensajes, yo recibo mensajes, y empiezan a querer formar su culto y empiezan a dar informaciones. Y de repente, como están mezcladas verdades, grandes verdades con algunas fantasías, de repente es difícil de identificar. Y el espiritismo y Allan Kardec nos dejan todo un listado de cómo darnos cuenta cuando estas verdades son auténticas. Cuando el espíritu con el que se están comunicando realmente viene de Dios y es un espíritu bueno. Y nos dice, ¿cuál es una de esas pautas? Nunca una gran verdad va a ser comunicada en un solo lugar. Eso es mentira.
Cuando te digan solamente aquí y aquí, y es el único lugar, y es el único medium, y es el único contacto, y nadie más puede contactar con ese espíritu, sal huyendo de ahí, porque ahí no es. Dice, así no funciona la divinidad. Cuando la divinidad, cuando la espiritualidad quiere dar a conocer una gran verdad, la da en todas partes, a todos los medios serios que estén trabajando realmente para el bien, porque no se va a priorizar a unos, a hacerlos sentir elegidos y los únicos que tienen la información para salvarse. Eso no funciona así. Entonces, una manera que tenemos de saber que esto era cierto, que la promesa del maestro de venir es eso, que dieron la información en todas las culturas, que unos le modificaban una y otra cosa, porque no se escapa, no se escapa de que distintos medios en distintos lugares recibieron la esencia, la misma información, y algunos le cambiaban el nombre, etcétera, etcétera. Acá se llamaba la Virgen de tal manera, acá se llamaba no sé, etcétera. Pero eso es cuestión cultural. En esencia, el mensaje tiene que ser el mismo. Entonces no es que haya sido un plagio la historia. Dicen, es una historia, lo del nacimiento de Jesús es falso, es un plagio que tomaron de la cultura en Egipto, que Isis, que no sé qué, que en la India, que acá y acá. Y dices, es que no era eso, es al revés. Esa información se dio en todas las culturas y todos lo estaban esperando. Todos estaban esperando a ese ser divino que iba a venir cumpliendo su promesa, ¿no? Entonces, ahí está la información. Que todos sabían que venía él para comenzar un tiempo nuevo. Así sus emisarios llegaron a Egipto e hicieron crecer las escuelas iniciáticas, la ciencia, la arquitectura. De ahí que construyeron esas grandes pirámides que aún ahora nos siguen maravillando. Que dicen, es que ¿cómo las construyeron? Pues con grandes arquitectos divinos. Y están ahí, siguen ahí, erguidas, y recordándole al pueblo esa grandeza, ¿no? Nos dicen que en ellas se encuentran codificadas muchas cosas. Dice, desde la misma posición de este planeta en el sistema solar, está codificada la distancia del Sol, la distancia que recorre la Tierra en su órbita en un solo día. Dice, bueno, cantidad de datos de la Tierra, de la ubicación en el espacio, muchísimas cosas están codificadas en la construcción de las pirámides. Y ni nos imaginamos, ¿verdad? Después de esa gran época de oro, estos iniciados de Egipto, les digo, regresaron a Capela, tuvieron esa conquista espiritual de ascender, de aprobar por fin aquel examen que habían reprobado cuando los echaron de su planeta. Y siguieron inspirados por el Cristo, por el Maestro Jesús, tanto que decidieron seguir colaborando con Él aquí en el plano terrestre, reencarnando de nuevo en otras civilizaciones para seguir ayudando, como lo fue en Grecia, para seguir contribuyendo con el adelanto espiritual del planeta. O sea, si se fueron a Capela, nacieron allá, crecieron, vieron sus antiguos familiares, lo que tú quieras, pero dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a echar la mano, vamos a seguir. Le agarraron cariño a la tierra y vamos a seguir reencarnando allá. Y entonces bien, van a Grecia y está un Sócrates, y está un Platón, y están los grandes, filósofos que dieron esos adelantos intelectuales a la humanidad. Es increíble, la verdad. Y bueno, respecto a la India, nos dicen que los grupos de espíritus provenientes de Capela que se establecieron en la India lo hicieron en los márgenes del río Ganges y son mucho más antiguos todavía que los egipcios. O sea, fueron los primeros. No creen que se establecieron todos al mismo tiempo. Fueron renaciendo de a poco y los primeros fueron los de la India, que son los más antiguos. Dice, más antiguos que los egipcios, más antiguos que los hebreos. Son pueblos con mucho más sentido de la espiritualidad, también con esos recuerdos e intuiciones de lo que fueron anteriormente en Capela y que plasmaron en su literatura sagrada con el libro de los Vedas. O sea, toda la espiritualidad y ese aire enigmático que envuelve a la India, o sea, viene desde sus inicios. Entre los pueblos hindús dicen que también se comentaba que había dos ramificaciones, o sea, entre los pueblos que se establecieron allá en la India. Unos sí eran los hindús como tal y otros eran los arios, que posteriormente se separaron y que de ahí pues que todos los idiomas del planeta
de las razas blancas tengan afinidad y tengan raíces con el sánscrito, que es la lengua original de los hindúes, porque recuerden que las razas blancas provienen de los arios, pero si los arios convivieron con los hindúes, entonces todas las lenguas tienen raíces en el sánscrito. Interesante. Dicen también que en estos pueblos arios e hindús circulaban leyendas de una tierra lejana de la que provenían y se creía que hablaban en ese entonces de Lemuria o de la Atlántida, pero sabemos que en el fondo pues era su nostalgia por Capella, o sea que era todavía mucho más por allá, ¿no? La rama de los pueblos arios con el tiempo nos dicen que se dispersó por Europa y Asia, conquistando a los nativos, pues porque recuerden que había nativos de la tierra, haciendo nuevas civilizaciones como los germanos, eslavos, latinos, griegos. Que bueno, ya sabemos cómo fue la historia, ¿no? Que tenían enfrentamientos continuos por sus discrepancias, que el hombre en cualquier época siempre ha encontrado razones justas a su parecer para pelear. Eso no cambia. Por otro lado, la otra rama, la rama hindú, de los que se quedaron en el borde del Ganges, sí tuvieron una época de crecimiento espiritual muy grande por maestros sabios que supieron guiar muy bien al pueblo para ello, ¿no? Porque tenían en su inconsciente esa necesidad de redención, de hacer las cosas bien, porque sentían así esa culpa, es que fuimos exiliados, tenemos que hacer las cosas bien, y se dedicaron a cultivar buenas virtudes por un tiempo. Al menos por un tiempo, creando, les digo, esa atmósfera espiritual tan especial que tiene la India hasta el día de hoy, que también recibieron emisarios del Maestro Jesús como Krishna, como Buda, como Mahoma, pero igual se dejaron seducir por el orgullo, y desde tiempos muy tempranos crearon un sistema de castas, de clases sociales, que era sumamente estricto, que se separaban para siempre entre ellos, y que todos esos logros que habían tenido en el plano espiritual pues no servían de mucho porque no los trasladaban a su vida diaria, ¿no? Es lo que vemos siempre. De nada sirve que tú digas que eres espiritual, que te vistas así con togas, que te pongas tu piedrita aquí en el tercer ojo, o que digas namaste, o no sé, o que medites. Nada importa. En la espiritualidad si es superficial, nada importa si no llega a lo profundo. Sin importar cuántos misioneros divinos vinieran, esas castas en la India y siguieron vigentes y siguen vigentes hasta el día de hoy. Y eso me recordó una historia que contó Divaldo al respecto de una chica de esa clase más baja, de esa casta de la India, que se hizo hermana de la caridad en la orden de la Madre Teresa de Calcuta, que es una historia que se las cuento al final del video, ¿sale? Dentro de estas castas, pues sí, la más desventurada era la de los parias. Dice que en un inicio los parias así denominaban a los espíritus originarios de la tierra, que eran los más pobres, que eran los más miserables, que eran diferentes a ellos, ¿no? Ellos sentían esta superioridad, como de sabemos que venimos de Capella, que somos más inteligentes que tú, entonces los espíritus de la tierra eran como que la servidumbre, los de abajo. Hoy pues sí son los pobres, los miserables, los invisibles, dicen por ahí. Y dicen que Gandhi en espíritu sigue trabajando para eliminar esa clasificación tan mezquina de seres humanos que simplemente no ha podido. Y mezquina queda corta la palabra, porque estos seres, los parias, dicen que estaban obligados en ese entonces a hacer sonar una campana cuando pasaban por alguna calle para que los otros se apartaran del camino, para que no se cruzaran con ellos. Y si hoy suelen ser enfermos, leprosos, indeseables, que los otros no quieren cerca. Pero nos cuentan que, bueno, dice, como todo es justo en esta tierra, todo es justo en nuestro planeta y hay acción y reacción, dice, los grandes ricos después les toca reencarnar entre estas castas de parias. Entonces se incrementa su enojo interno, imagínense, ¿no? De sentir, es que yo soy un rico, es que yo fui, esto es injusto, yo ahora vivo acá. Terrible. Pero son ajustes de cuentas por expiación. A pesar de todos los pesares, bueno, se habla del reconocimiento a la India por ser el inicio de toda filosofía y de toda religión en el planeta. Son ellos precisamente quienes tienen el mayor conocimiento sobre la reencarnación y el respeto a la vida también, el vegetarianismo.
Todavía falta mucho por revisar de este libro que les estoy platicando. Es un recorrido histórico evolutivo de la raza terrestre hasta nuestros días, así que sí es bastante extenso. Y yo creo que por ahí es suficiente, si no me voy a quedar sin voz. Ya continuaremos en otro video. Ahora sí les cuento la historia de Vivaldo, ¿verdad? Me quedé pendiente de la historia de Vivaldo. No recuerdo el nombre de la chica, pero era una muchachita hindú perteneciente a la casta de los parias, de los invisibles, de los miserables de la India. Era muy hermosa. Estaba comprometida en matrimonio, pero de repente la vida le cambió. Ella tenía un trabajo muy complicado. Para ayudar a mantener a su familia, solía nadar en el río Ganges, sumergirse en las profundidades, localizar cadáveres y quitarles pertenencias que pudieran ser de valor. Terrible. Sí, este río que les es tan sagrado que avientan los cadáveres ahí, que ahí mismo se bañan y que yo no entiendo cómo puede ser eso, pero bueno, pues hay seres que se dedican a eso, se meten, bucean y sacan pertenencias, cosas de valor para venderlas, y de eso viven. Una cosa terrible. En ese contacto con cadáveres, esta chica se contagió de lepra. Cuando la familia notó esa pequeña manchita que le había salido en el rostro y una curandera confirmó las sospechas, pues la echaron de la casa. Ahora también era despreciada por los suyos. Imagínate ser despreciada también por los invisibles. Vaya cosa. Vagó por las calles, conoció aún más del hambre y de la crueldad de los hombres, hasta que un día aceptó la oferta de un hombre que necesitaba una niñera para sus hijas. Ella procuraba así maquillar muy bien todas sus marcas, así que supuso que su mal había pasado desapercibido, ¿no? Sin embargo, el trabajo que le ofreció este hombre era un engaño. La llevó a una casa de mala reputación a atender las necesidades sexuales de toda clase de hombres, principalmente los de muy baja condición. Un día ella, harta de estar ahí, dijo: pues es que nadie merece vivir así, yo no quiero vivir así, yo merezco algo mejor. Se escapó. Había oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta y de toda su labor, y fue a formarse allá a las filas de gente que la procuraban para que les diera un poco de alimento. La Madre Teresa dice no estaba en ese momento ahí, pero la madre encargada en su lugar, al verla tan flaca, tan mal, con las señales ya muy expuestas de la lepra, la acogió y le dio lugar entre los enfermos. Dice, ahí se hicieron amigas y la chica aprendió de Jesús, de la caridad, a tal grado que quiso consagrarse a la vida del servicio y pertenecer a la orden de la Madre Teresa. Entonces fue, estudió, tomó los hábitos y aún con su padecimiento se dedicó a servir a los más necesitados. Nos cuenta Vivaldo que a la par en Estados Unidos, donde estaba de visita la Madre Teresa, fue cuando surgió la epidemia del VIH por primera vez en el mundo, o sea, los primeros casos, y el miedo y el terror que vinieron con ellos, y al ver que nadie quería tratar a estos enfermos con dignidad, la Madre Teresa quiso fundar un lugar por su cuenta con monjas de su orden para atenderlos, y entonces mandó llamar a algunas de la India que las trajeran acá a Estados Unidos. Sí, entre ellas esta chica que contamos, que no recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero la mandó llamar a ella, que incluso fue ella quien estaba al frente de la comitiva y que se convirtió en la encargada de aquel lugar para atender a los enfermos con VIH. Muchos pacientes llegaron, y entre ellos prisioneros, personas realmente peligrosas que ya abandonadas por la sociedad se volvían aún más hostiles, ¿no?, con esta enfermedad. Era difícil de tratarlos, pero la chica con el ejemplo cristiano a flor de piel, ella siempre tenía palabras de consuelo para todos, siempre era como un oasis en medio del desierto, del dolor y del desamparo que vivían aquellas personas. Y nos cuentan que un día uno de estos enfermos se enamoró de ella. Suele pasar, ¿no?, que confunden el cariño dado por caridad a otros sentimientos, ¿sí? Y el cuate era bien insistente, incluso llegaba a ser grosero, reclamándole que entonces ella no era tan caritativa, entonces no era tan buena si lo rechazaba por ser valga la palabra, un sidoso. Le decía, me rechazas por ser un sidoso, entonces no eres tan buena, ¿dónde está tu caridad? ¿Dónde no? Y ella se mantenía firme y le decía que no era eso, sino que ella tenía un compromiso con la orden, con el servicio a Dios. Pero la insensatez y necedad de este hombre llegó a tal grado que un día tomó una aguja, se sacó un poco de sangre contaminada obviamente con el VIH y fue y se la inyectó a la chica, creyendo que con esto pues la iba a conquistar o que por lo menos vengaría el desprecio.
Yo nomás me imagino la escena, ¿no? Aquel triunfante de contaminarla y ella serena, tranquila, con el mismo amor y paciencia de siempre. Le dijo que no le importaba que lo hubieran infectado, que ella ya padecía otras enfermedades y que aún así no le podía ni le iba a corresponder nunca, pues su corazón estaba lleno de Jesús. Y dices, bueno, qué gran ejemplo, ¿no? Dan escalofríos ver las conductas de ciertos hermanos que llegan a rayar en la locura, que se sabe y se entiende su sufrimiento y todo, pero a veces una bestialidad en la mente humana, esa ausencia de humanidad, esa ausencia de caridad, esa ausencia de todo, que es una bestialidad, que solo ven venganza, venganza, venganza. No solamente en este señor que estaba enfermo y que no les importa ir contagiando a cuanta persona se les ponga, ¿no? Pero sí una cuestión de locura, de ignorancia, de inconsciencia. Y es precisamente esta historia de la humanidad que estamos analizando y desglosando aquí, que viene no solamente desde el inicio de la Tierra, sino con estos seres que vienen incluso desde antes, ¿no? Desde otros planetas, otras existencias. Y aquí estamos en una lucha de espíritus que tratamos de salir adelante de esa ignorancia, pero otros tantos que simplemente se regodean en el fango y que no quieren salir de esa ignorancia. Estamos aquí ahorita mezclados toda clase de espíritus y eso convierte esta experiencia, híjole, en algo bien difícil, bien complicado. No es sencillo, no es sencillo pararte y decir quiero ser diferente, quiero levantarme del fango, es que ya no quiero ser así, cuando toda la humanidad está pujando para aventarte para abajo de nuevo, ¿no? Es complicado. Hasta aquí con lo del libro de hoy y con estos comentarios. Continuaremos analizando este libro del Camino de la Luz, analizándolo en otros videos, porque sí, de verdad es muchísima la información. Yo creo que sí nos va a dar para unos cuantos videitos más. Seguiremos viendo así, pasito a pasito, la historia de nuestro planeta. Todavía sigue Grecia, Roma, el cristianismo, la Edad Media, las revoluciones, el inicio del espiritismo como el inicio de la transición planetaria. ¿Y qué nos espera para el futuro? Cuando terminemos ya de analizar este libro, lo vamos a ligar con la transición planetaria y con Data Límite. Si pueden ir viendo estos documentales de la Data Límite, el que les pase tiene subtítulos en español, los demás están en portugués, pero es información increíble, ¿sí? Entonces pues vamos a seguir estudiando. Yo espero que les haya gustado este video. Gracias por su compañía y nos vemos hasta la próxima.